Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es jueves 14 de mayo y ya estamos cerca del Día del Señor. El Señor es tan lindo con nosotros y todos los días cuida de nuestras vidas y de todo lo que nos importa. Así que, ahora interesémonos en Él. Vamos a estudiar su palabra y alimentarnos de ella. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Los libros y su mensaje, el título de la lección para el día de hoy. Las unidades más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones como los Salmos, por ejemplo. Hay libros históricos como Primero y Segundo de Reyes, y hay cartas a varias iglesias como las escritas por Pablo y otros apóstoles. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuyen autores. Se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto lo confirman Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 26, Juan capítulo 5 versículo 46 y 47 y Juan capítulo 7 versículo 19. Y también los apóstoles en Hechos capítulo 3 versículo 22 y Romanos capítulo 10 versículo 5. En otros casos no se identifica a algunos autores bíblicos. Por ejemplo, los autores de los libros de Esther y Ruth, así como los autores de muchos de los libros históricos como Samuel y Crónicas, no están identificados. Por eso es bueno que nosotros hagamos el ejercicio, por lo menos una vez, que leamos la introducción en el comentario bíblico adventista de cada libro de la Biblia. Así tendremos un panorama más amplio de qué trata el libro, en qué contexto fue escrito, a qué clase de personas, cuál era el mensaje principal, el bosquejo del libro, y vamos a tener un criterio más amplio para estudiar la palabra de Dios. Lee Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 5 y Génesis capítulo 22 versículos 17 y 18. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Génesis capítulo 15 versículos 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Génesis capítulo 22 versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? No hay ninguna forma en que Moisés pudiera conocer la historia de la creación si Dios mismo no se la contara. Ni porque Moisés hubiese tenido toda la imaginación del mundo, hubiese podido contar con tanto detalle y exactitud la obra creadora de nuestro Dios. Ni tampoco Moisés hubiese podido conocer en detalle la historia del patriarca Abraham y las conversaciones que tuvo con Dios si él no se las revelara. Tenemos la certeza de que Dios mismo transmitió su palabra, que él mismo se dio a conocer y utilizó los instrumentos humanos para dar a conocer su voluntad y el mensaje de salvación. Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio después del Éxodo, por supuesto. Pero como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el periodo patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes del Éxodo. A medida que pasaba los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de una nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche.
Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Patriarcas y Profetas, páginas 255 y 256. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hacía aún más evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que implica su promesa de establecer a través de él una gran nación, compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, según Génesis capítulo 22, versículo 17. Muy bien, vamos a la última pregunta de nuestra lección. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Vemos que en la historia del Génesis encontramos la obra creadora de nuestro Dios, las tres personas de la deidad interactuando en la creación del hombre, en la creación de todas las cosas de este mundo. Esta información no la tendríamos o no la tenemos de otra fuente, sino es a través de la palabra de Dios. Conocemos cómo el mundo sufrió una hecatombe universal a través del diluvio. Se puede explicar la división de las placas tectónicas de la tierra y muchos otros aspectos como la era primitiva del ser humano, cuando Dios inundó todo el mundo de agua y la raza humana tuvo que empezar de nuevo con pedernales y artesanías de barro, creciendo poco a poco hasta formar una civilización, y así en el desarrollo de la historia hasta nuestros días. Según lo que tú cuentas, amor, es importante conocer todo esto para nuestra fe, porque es que en eso se fundamenta y se basa lo que creemos. Sabemos que Dios creó todo el mundo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor fue creado por Dios. Pero si yo no conozco el Génesis, si yo no lo tengo en mis manos para conocer esa parte, pues ¿en qué se va a basar mi fe? ¿Cómo conozco a ese Dios poderoso? ¿Cómo sé quién me creó? Entonces, desde ahí mismo empieza el fundamento de lo que yo estoy construyendo como mi fe. Además, el plan de salvación, también sé que a pesar de que hubo un pecado, también hay la solución para ese pecado y que Jesús mismo fue el que dio la solución. Así que yo no tengo que temer. También es otro punto para mi fe. Hay muchos puntos que se fundamentan en el libro de Génesis y el hecho de conocer este libro, el hecho de estudiarlo y de poder manejar los temas que allí se explican. Entonces es muy importante que nosotros dediquemos tiempo, no solamente a escudriñar citas, sino libros enteros, a mirar de qué me hablan, qué es lo que me está enseñando, porque eso va a permitir que yo pueda tener un fundamento correcto y firme de mi fe y de lo que yo creo. Queridos hermanos, nuevamente es un verdadero gusto para nosotros poder compartir con ustedes la lección de la Escuela Sabática. Esperamos encontrar nuevamente el día de mañana para seguir estudiando. Que Dios les bendiga.